Gracias por estar aquí. Es un gran placer para mí hablar hoy porque hace 17 años fundé esta iniciativa alemana para la exopolítica y la divulgación de la tecnología OVNI. Y eso fue en 2007, cuando todavía se consideraba una teoría conspirativa que los OVNIs existieran. Es decir, exigir la liberación de la tecnología OVNI era, por supuesto, una doble teoría de conspiración y por ese motivo pronto cambié el nombre de mi iniciativa a Exopolítica Alemania, pero tengo que decir que tal como van las cosas en este momento, estoy pensando en volver al antiguo nombre. En enero de 2024 publiqué un libro que básicamente resume los resultados de mis 16 años de investigación con el título Ya están aquí y ahora qué, porque debemos tomarnos en serio los ovnis. Es un libro escrito principalmente para el público de habla alemana, porque en Alemania el público sabe prácticamente poco sobre el fenómeno. En el libro ofrezco una visión general estructurada de la historia del fenómeno, sus características, inteligencia, interés aparente por las instalaciones nucleares, efectos biológicos también, etc. Trato en detalle las afirmaciones del denunciante estadounidense David Grush y ofrezco una visión general de las teorías sobre lo que podría haber detrás. El libro contiene 500 páginas y más de 900 referencias a pie de página y llegó a la lista de bestsellers del Spiegel en la primera semana tras su publicación, convirtiéndose en el primer bestseller sobre ovnis en el mundo de habla alemana desde hace al menos 30 años. La razón por la que en Alemania se sabe tan poco sobre el significado internacional de los ovnis es que Alemania ha estado muy orientada hacia Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero alrededor de Alemania están ocurriendo cosas, muchas cosas en relación con los ovnis, incluso al más alto nivel político. El 20 de marzo de 2024, una docena de investigadores de 9 países participaron en una reunión sobre ovnis en el Parlamento Europeo. Había 2 investigadores de Bélgica, la astrónoma doctora Beatriz Villarroel de Suecia, Renate Erdal de Noruega, el consultor de GEPON, que es la oficina oficial para la investigación de ovnis en Francia, Michel Vaillant, Lee Dines de la Coalición Científica para el Estudio de los WAP, el doctor Danny Ammon de la Asociación OVNI Alemana, GEP, André Jol de la Coalición WAPI de Holanda, es la asociación que organizó la reunión, Eduardo Russo de Italia y Peter Skafish y Jonathan Berte de la Fundación Sol americana, de la que os hablaré más adelante. Tuve la suerte de ser el único periodista que cubrió la reunión y me gustaría presentaros un breve resumen para que os hagáis una idea de lo que se debatió en el Parlamento Europeo. A ver si funciona. The European Parliament in Brussels. UAP researchers and experts from several countries are getting ready for a historic meeting. The last time the EU Parliament dealt with UFOs was 30 years ago, when Belgium was hit by a wave of UFO sightings. But the project came to nothing. Now the researchers, together with a member of the European Parliament, want to raise the issue again. The path of the European Union in regards of UAPs must be made with transparency, data sharing and accountability, so we don't lose our credibility in a topic that is dear to many of our constituencies and citizens. Whatever the findings, we must foster this scientific approach to improve our institutions. Therefore, my work as a member of the European Parliament focuses on the creation of an EU harmonized system of monitoring, gathering and analysis of data on UAPs. In this era of heightened geopolitical tensions and rapid technological developments, the presence of unidentified objects in our airspace raises questions about surveillance, defense capabilities and potential threats. We feel it's imperative that these issues are explored and addressed. It's also interesting to note that China has issued a shoot-down order of UAP in at least one and possibly several provinces.
They're using AI to research UAP data, and they consider UAP to be a national threat and a flight safety issue. We also know that the Russian government is aware of UAP and doing research on this topic. Important waves of UAP sightings took place in most European countries along the last 75 years at last. My own country, Italy, suffered such a strong UAP wave in the late 1978 that fishermen refused to go out fishing. Police patrols were sent photographing strange lights in the sky. Parliamentary questions were asked, and the government charged the Italian Air Force to begin a formal collection of testimonies from the public. Now the question is, of course, what does science say about this? The picture is not as bright in science because there's a huge stigma that has been preventing scientists from researching the topic over the last 70 years. It's a really, really serious stigma. It's difficult to publish. And because it's difficult to publish, then if you get some evidence and you cannot get it published, then again, it's said that there is no evidence, so therefore you cannot publish it. You get a catch-22. So right now, the scientific evidence is missing for the phenomenon. It is not established as a phenomenon according to physical scientists. This can all change, of course, because we need measurements, we need data. And the way to do that, to actually separate human objects from alien or ET objects, is by, for example, using images from before Sputnik 1, the first human satellites. So what could you expect to see? There are 3 bright stars that appear and vanish within 50 minutes in an image from the 19th of July, 1952. And this was published in the monthly notices of Royal Astronomical Society, which is one of the most respected astronomical journals. And it was posed as a mystery. When it comes to things that are aligned, here you see another example of several along a line from the 27th of July, 1952. And the probability to get such kind of flashes or just any objects in a line is 1 in 10,000. You can estimate it. This has not been published because it's faced huge stigma during the review process. However, those who took note of my introduction might also recognize that there's something funny about the dates I presented, and that's that they happened right during the Washington flap, which we don't know if this is a coincidence or not. Many people think that the UAP or UFO topic is something from Hollywood, it's American, but I can assure you it's definitely not. It was a flight over Spain from Amsterdam to Malaga with a Boeing 737. We just passed into Spain over the Pyrenees. It was sunset. The sun had already set below the horizon. And all of a sudden, my colleague is asking me if I could identify the strange type of flying airplane or flying object that was ahead of us. As you can see in the picture here, it had a really strange shape. And the reason why we were really curious on what we were seeing is that we were flying already at an altitude of 41,000 feet, which is significantly higher than most commercial traffic. We were flying this high because we're pretty much empty. We also got a direct course to the airport of Malaga because the airspace was pretty much empty. We were the only ones flying there, so we didn't have to follow any airways, highways in the air. And for about 15 minutes, this object, whatever it was hanging ahead of us, significantly higher. And it didn't show any signs of a contrail, no tail, no engines, which you normally see when we spot other airplanes in the sky. And after about 15 minutes, it didn't move relative to our position. It didn't change altitude. It didn't grow bigger or larger or smaller, indicating that it would move to or from us. So after about, as I said, 15 minutes, I contacted air traffic control, the civilian air traffic controller, asking what type of airplane it was, because we were just wondering what kind of machine this would be. The air traffic controller was really surprised. He said, no, as far as I know, you guys are the only one over the entire Iberian Peninsula. So he asked us to describe what we saw, and he was absolutely clueless. And after a couple of minutes, he came back to me. He said, well, military air traffic control wants to know what you guys are seeing because they're very interested as well. This was, by the way, in 2010. I'm not sure if the date is important, but anyway, it was already a while ago. So military air traffic controller was interested. I told him all the details, and he basically confessed to us that there was no known traffic all the way up to Morocco, for as far as he knew. No military activities, no weather balloons, absolutely nothing going on. So we were just left clueless with what we've seen. We saw the object all the way up till
our descent into Malaga, which was almost 55 or 60 minutes later. And for a full hour, we just saw this object straight ahead of us. Since I came forward about 2 years ago publicly with podcasts and interviews, a lot of my colleagues have come forward privately, both in flight and also after the flight during dinner, with their own experiences, which are sometimes much more significant than my own experiences. Some of my colleagues have reported glowing or silver objects hovering next to the flight deck, next to the cockpit of their airplane, sometimes flying close to the speed of sound. Some of them have reported groups of pulsating lights overtaking them while flying at significant altitude and speeds. And also other colleagues have seen different sorts of lights, pulsating lights, etc. It's very varied. It doesn't really fit any certain type of description. The only common denominator is that we as pilots, we can never report it anywhere. So I think it's very important that there should be a way to get rid of the stigma. So pilots and professionals and military personnel are allowed to talk openly about it without repercussions. And there should be a way for us to report it. During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, 2 F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. I believe the study of UAP and identifying unknown aircraft and objects within our airspace is critical for our national security. So around combat zones, around tension areas, our ability to identify these objects and deconflict from potential conflicts is extremely important. It was a meeting where scientists, UAP researchers and pilots with UAP experiences came together and once again made clear the importance of the topic here in the European Parliament and that we need to work together to find out more about what is going on here. Because the topic not only concerns flight safety, but also attracts the interest of many scientists. Sondern eben auch das Interesse vieler Wissenschaftler jetzt auf sich zieht. It was a positive meeting where I think we shared some very interesting ideas with all the organizations present. We talked a lot about regulation and procedures, and I think it's a very good start for the European Union because you clearly saw some frustration with these professional pilots that are willing to report but are not able to report. Francisco Guerreiro really knows how to help the question and how to destigmatize it and how to work with it. Very important perspective from aviations were discussed. So I think there's going to be a big change in Europe after today. What's new is the coordinated effort of European researchers at a political level. However, it remains to be seen whether the meeting will result in a European UAP law. So far, Francisco Guerreiro is the only member of parliament to support the issue, and his term of office ends in June. Only one thing seems certain: UAPs will not disappear. Sooner or later, they will end up back on the table in the EU Parliament. Y aquí ya han visto algunos de los protagonistas que vamos a ver en este congreso también. El diputado europeo Francisco Guerreiro, cuyo mandato ha terminado durante estas elecciones europeas. Así pues, podemos ver que hay mucho interés por parte del sector privado en investigar los ovnis, especialmente en relación con la seguridad del tráfico aéreo, pero no parece haber mucho interés por parte de los políticos. A puerta cerrada se dice que la Unión Europea no hace nada respecto a los ovnis porque hay muy pocas denuncias, pero no existe ningún mecanismo de denuncia, por lo que significa que puedes suponer que el número de denuncias se disparará en cuanto se ponga en marcha este sistema. En Estados Unidos, por supuesto, ya van 3 pasos por delante. En Estados Unidos prevalece ahora una narrativa sobre naves recuperadas,
antiguos oficiales militares de inteligencia afirman que Estados Unidos tiene programas de investigación secretos que investigan ovnis estrellados e intentan comprender la tecnología para obtener una ventaja estratégica sobre sus oponentes. ¿Qué hay de verdad tras estas escandalosas afirmaciones? Eso es lo que intenta averiguar el Congreso de Estados Unidos, pero no es precisamente fácil, porque parece que el Pentágono lo está intentando todo para mantener el secreto. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Aquí una breve reseña. En diciembre de 2022, el Congreso de Estados Unidos aprueba una especie de ley de denunciantes OVNI. En el futuro, las personas que tengan conocimiento de proyectos OVNI ultra secretos del gobierno podrán confesarlo al Congreso. Se trata claramente de programas sobre los que se ha informado al Congreso en términos de adquisición de material, análisis, ingeniería inversa, investigación y desarrollo, etc. Y cuando lees la ley, tienes la impresión de que los miembros del Congreso de Estados Unidos se han tragado una teoría de conspiración, ¿no? Todo suena a Expediente X. Pero entonces, sorprendentemente, en junio de 2023 aparece el hombre para el que probablemente se escribió la ley. David Charles Grush, un hombre de 14 años de experiencia como oficial de inteligencia. Entre otras cosas, fue responsable de ovnis en la Agencia Geoespacial Nacional y Oficial, de enlace con el Grupo de Trabajo sobre OVNIs, el UAP Task Force. Con su altísima habilitación de seguridad, podía estar informado de todos los proyectos secretos, o digamos de casi todos, porque cuando intentaba averiguar para el grupo de trabajo sobre ovnis lo que el gobierno sabía realmente, numerosos altos cargos de los servicios de inteligencia actuales y anteriores acudieron a él y le hablaron de un programa ultra secreto para recuperar aeronaves no humanas. Esto ha estado ocurriendo durante 90 años y se han recuperado no solo las naves no humanas, sino también sus pilotos muertos. La primera recuperación de ovnis tuvo lugar en Magenta, Italia, en 1933, y los estadounidenses se hicieron con las aeronaves los objetos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Todo el programa está dirigido por contratistas privados del Pentágono, y para mantener en secreto el programa de recuperación se llegó incluso a asesinar a personas. Esas son las afirmaciones de David Grush. Entonces todo se precipita. En julio, el líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, presenta un proyecto de ley para la divulgación controlada de información sobre ovnis. Con ello pretende obligar al gobierno a decir lo que sabe al respecto. Y él dice: el público estadounidense tiene derecho a conocer las tecnologías de origen desconocido, la inteligencia no humana y los fenómenos inexplicables. Los términos inteligencia no humana y tecnologías de origen desconocido se utilizan más de 20 veces en este proyecto de ley. Diré más sobre esto en un momento porque es muy importante. Pocos días después, el 26 de julio, el denunciante David Grush fue convocado a una audiencia ante el Congreso, el poderoso Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes. Además, 2 pilotos de la Marina testificaron sobre sus propios encuentros con ovnis mientras estaban de servicio. Y ahí Grush repitió bajo juramento sus acusaciones sobre la existencia de tal programa ultra secreto.
pero no se le permitió facilitar más información, ya que solo puede hacerlo en una instalación segura. Sin embargo, a él y a los diputados se les negó el acceso a dicha instalación. Los organizadores de la audiencia se quejaron de que se había intentado impedir la misma y de que varios testigos habían abandonado poco antes. En verano de 2023, también se anuncia la creación de una gran fundación en Estados Unidos. La Fundación Sol es un think tank formado por destacados científicos, militares y expertos en inteligencia. Ahora que el Congreso de Estados Unidos se toma en serio los UAP, que se están aprobando leyes, ha llegado el momento de arrojar luz sobre las consecuencias más amplias para el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía, la política, el derecho, la religión, la cultura y todas las demás instituciones y proyectos humanos. La fundación está dirigida por el profesor Gary Nolan, distinguido patólogo de la Universidad de Stanford, y el doctor Peter Skafish, antropólogo. Y la fundación tiene 3 objetivos: establecimiento y mantenimiento por parte del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos de una supervisión informada y democrática de sus compromisos con los UAP, la promoción de la investigación relacionada con los UAP que sea comercial y ecológicamente responsable, y el fomento de un mayor sentido de humanidad común entre culturas, religiones, naciones y políticas. En el acto inaugural de la Fundación Sol tuvo lugar el 17 y 18 de noviembre de 2023 en la Universidad de Stanford. Se ha invitado a los mayores expertos en UAP, científicos, pero también militares, oficiales de la inteligencia, inversores y algunos periodistas. Yo tuve la suerte de ser el único alemán invitado y hubo muy pocos europeos. Hice esta foto en el autobús que trasladaba a los ponentes del hotel a la conferencia. Aquí a la izquierda vemos al ex coronel del ejército Carl Nell, que trabajaba para la UAP Task Force, este grupo de trabajo del UAP, junto con David Grush, era su colega. Está hablando con el científico Dr. Harold Puthoff, ahí con la camiseta azul. No, Harold Puthoff. No, detrás hay Christopher Mellon, el ex subsecretario de la Defensa por la Inteligencia. Subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, es decir, el tercer oficial de inteligencia de mayor rango en el Pentágono. Entonces yo estaba bastante cerca a los oradores y eso me permitió sacar mucha información interesante. Aquí muestro algunas fotos, solo aquí vemos a Beatriz Villarroel junto a la mujer de Jacques Vallée, luego a Jacques Vallée y en el extremo derecho está Christopher Mellon. Y por cierto, hablé un rato con Harold Puthoff, este hombre que ha sido involucrado en varios proyectos ultra secretos de ovnis, de poderes sobrenaturales para psicología desde hace décadas, ¿no? Era muy interesante, pero hablaremos de ello más adelante. La conferencia tuvo lugar en el campus de la Universidad de Stanford, en este edificio que se llama el Hen Xiong Wang Engineering Center, justo en la parte superior donde está la terraza. Y estaba prohibido hacer fotos o videos, pero la conferencia se filmó y la mayoría de las contribuciones están ahora en YouTube. De hecho, cuando abrieron la conferencia, el moderador dijo: quiero recordarles que se trata de una reunión no clasificada, entonces no comparten información clasificada con nadie.
aquí, porque aparentemente hubo tanta gente de inteligencia ahí. Algunas cosas interesantes. Harold Puthoff afirma que hace tiempo que se intenta desentrañar el misterio de la tecnología alienígena recuperada. Él fue contactado hace décadas por el director de una think tank en Washington, D.C. para asistir a una conferencia y a pesar de estar ocupado decidió asistir y al llegar a la conferencia encontró un grupo pequeño de unas 15 o 20 personas, incluyendo miembros del ejército, la CIA, la DIA y empresarios. Y el propósito de la conferencia era discutir cómo comunicar a la sociedad estadounidense un hallazgo hipotético compartido entre Rusia, China y los Estados Unidos. Posiblemente algo se había estrellado y la estrategia era hacer una lista de todos los ámbitos que podrían verse afectados por tal divulgación, ¿no? Y de calificar las consecuencias en una escala de +9 a -9, siendo +9 muy positivo y -9 muy negativo. Y se elaboró una lista extensa que incluía la economía, la religión, política, y se consideraron situaciones complejas como litigios entre empresas por acceso a material encontrado. Trabajaron en grupos para evaluar las consecuencias y aunque la actitud inicial hacia la idea era positiva, el resultado de la evaluación fue negativo, indicando que las repercusiones serían mayormente adversas. Entonces, finalmente, la recomendación fue no seguir adelante con el proyecto de divulgación porque habría demasiados ámbitos afectados para gestionarlos todo al mismo tiempo. Y el coronel Carnell, él presentó la ley de divulgación de UAP controlada. Y recomiendo a todos en esta sala que vean los discursos. Pueden encontrarlos en este enlace ahí del canal de YouTube de la Fundación Sol, porque es muy importante. Y este proyecto de divulgación OVNI controlada es una anomalía en la Matrix, ¿no? En el Matrix. He robado esta diapositiva de la presentación de Carnell y aquí pueden ver a los partidarios del proyecto de ley de divulgación UAP. Lo importante es que dos de los partidarios del proyecto de ley son Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, arriba a la izquierda, y el senador Marco Rubio en el extremo derecho. Y ambos son miembros de la llamada Banda de los Ocho. La Banda de los Ocho es un grupo definido con precisión de 8 miembros del Congreso que deben estar informados de todas las actividades de la inteligencia, incluidos los proyectos de inteligencia realmente secretos. Y lo interesante es que solo se enteraron a través de denunciantes de que existía un proyecto de ingeniería inversa del que no habían sido informados. Y por este motivo apoyaron el proyecto de ley. Y eso es importante saber para comprender cómo surgió la ley o el proyecto de ley. Otra diapositiva que he robado de la presentación de Carnell. La ley no trata de objetos temporalmente desconocidos que luego resulten ser humanos. Así que cosas como fenómenos meteorológicos naturales o cosas que no se pueden identificar al principio y que luego resultan ser drones, voladores de origen humano o algo, no son expresamente o son expresamente no el objetivo de la ley. En realidad se trata de fenómenos anómalos no identificados
con estas 5 características aquí, ¿no? Que pueden volar a velocidad supersónica y sumergirse desde la órbita terrestre en la atmósfera y el agua, que planean en el aire sin que nadie sepa cómo lo hacen y que pueden ocultarse y que causan efectos físicos y biológicos invasivos. Y eso una vez más para todos los que siempre dicen OVNI significa objeto volador no identificado, podría ser cualquier cosa que la tía Erna vea desde su balcón, ¿no? No, esta ley realmente solo trató de objetos realmente anómalos. Y eso es un resumen de lo que se pretendía hacer con esta ley. Todos los archivos sobre ovnis se centralizarán en los archivos nacionales. Se creará un comité de revisión de los archivos WAP compuesto por personas civilizadas y respetables que no tengan ninguna relación con programas secretos de ingeniería inversa. Estas personas deberán decidir por sí mismas qué archivos hacer públicos y en qué orden. Además, las empresas que estén en posesión de tecnologías de origen desconocido o de restos biológicos de inteligencia no humana deberían poder ser expropiadas por el gobierno y debería elaborarse un plan de campaña para la divulgación controlada de la información WAPI. Y este es el plan estratégico de campaña para revelar los secretos de los WAPI. ¿Cómo nos aseguramos de que no estalle el caos cuando revelemos las tecnologías y también el hecho de que no estamos solos? Esto es la motivación de hacerlo, inventarse una campaña, ¿no? Fase 1, revelar la existencia con el objetivo de que el gobierno acepte la realidad de eso. Fase 2, armonizar las vías con el objetivo de que la ciencia lo acepte. Y fase 3, determinar el rendimiento, es decir, rendimiento tecnológico y financiero también, para la aceptación pública. Los objetivos finales estratégicos eran restablecer la supervisión adecuada de estos programas. Imagínense, se trata del Congreso que intenta recuperar el control sobre programas ultra secretos de recuperación y de ingeniería inversa de ovnis, ¿no? Prevenir la divulgación catastrófica, es decir, que tal vez la Rusia o la China podría publicarlo antes de Estados Unidos, y mejorar la comprensión científica. Y tras esta presentación de Carnell, Jacques Vallée se levantó y criticó que la definición de WAPI no es científica. También podría incluir, ha dicho Jacques Vallée, podría incluir artefactos religiosos. Así que yo me pregunto, ¿pero qué quería decir con esto? ¿Objetos voladores, supersónicos? ¿Alguien conoce algún artefacto religioso que pueda hacer eso? Yo no. Dice que las cosas que aparecen en el dormitorio, las abducciones, de eso el gobierno debería ocuparse también. Y también ha criticado mucho el dominio eminente. Dice que es confiscación. La gente como yo que tiene cosas lo criticará. No pueden entrar en los laboratorios de Stanford y coger cosas y dárselas a otros. Así no funciona la investigación. Y también es muy fácil llevarse material sensible fuera del país y mantenerlo fuera del alcance del gobierno. Bueno, la ley de divulgación fue criticada desde sus propias filas y en diciembre el proyecto fracasó debido a la oposición en la Cámara de Representantes y se suprimieron las disposiciones más importantes, a saber, el comité de revisión que decide sobre la divulgación de archivos, el plan de campaña
para la divulgación controlada y la cláusula de expropiación. Lo que se ha mantenido son las disposiciones sobre la recogida de archivos en los archivos nacionales y que los programas web de los que no tenga conocimiento del Congreso ya podrán recibir financiación. Ya no podrán recibir financiación. Sin embargo, las autoridades siguen pudiendo decidir por sí mismas qué archivos quieren publicar y cuáles no. Y Chuck Schumer ha calificado este de escándalo, con razón. Pero muchos defensores de la divulgación tenían la esperanza de que aún les quedaba un as en la manga, a saber, un informe histórico sobre los WAP que ha sido encargado por el Congreso estadounidense, y se suponía que este informe aclararía de una vez por todas lo que las agencias de Estados Unidos saben realmente sobre los WAP y qué tecnologías o programas tienen en el sótano sobre los que no han informado al Congreso. Y se suponía que este informe aclararía hasta qué punto las agencias de inteligencia han ocultado la información y han engañado al público al respecto. Así que, por supuesto, las expectativas eran muy altas. Y el histórico informe fue redactado por AARO, la División de Investigación OVNI del Pentágono. Se publicó el 6 de marzo de 2024. Y la prensa internacional se hizo eco de él, la mayoría con el tenor: el Pentágono no ha encontrado pruebas de vida extraterrestre. Pueden descargar el informe en este enlace ahí. Es importante señalar que los denunciantes importantes no hablaron con AARO, con esta agencia, porque no se fían de la agencia de AARO. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando pides al Pentágono que investigue el Pentágono? Que investigue si el Pentágono ha metido la pata. ¿Qué sí? Entonces, lo que se nota inmediatamente es que utilizan una terminología sesgada. Siempre se habla de extraterrestres o de tecnología alienígena. En ningún momento se definen estos términos, lo cual es normal en un texto científico, ¿no? Y además no sabemos realmente si visitantes de otros planetas están detrás del fenómeno. Siempre siempre esta explicación extraterrestre, pero no sabemos. El proyecto de ley Schumer era más prudente a este respecto. No hablaba de extraterrestres, sino de inteligencia no humana y de tecnología de origen desconocido. Y en este informe eludieron elegantemente su responsabilidad. Como no hicieron su propia investigación sobre los ovnis, se limitaron a citar investigaciones anteriores del gobierno, todas las cuales lo negaban. Aquí un ejemplo de la exhaustiva revisión de AARO, la exhaustiva investigación. El informe dice que AARO no encontró pruebas de que los contratistas militares estén en posesión de tecnologías extraterrestres e intentan reproducirla. Entonces, ¿qué hizo AARO para invalidar estas declaraciones de una buena docena de testigos? ¿Qué creen? ¿Entraron con una orden de registro en estos contratistas y lo registraron todo? No. Invitaron a los jefes de las empresas a tomar un café y les preguntaron si tenían en marcha programas de este tipo y dijeron: no, no tenemos nada. Y eso es la verdad. Aquí dice, ¿no? AARO se reunió con representantes de alto nivel, incluidos ejecutivos y directores de tecnología de las empresas mencionadas. Todos negaron la existencia de estos programas y afirmaron que sus declaraciones eran ciertas.
Esto es todo. Y entonces, si no hubo ningún caso real de ovnis, ¿cómo se produjeron los numerosos avistamientos a lo largo de las décadas? A ver, ¿por qué no se ve aquí? Ah, vale. El informe histórico de Arrow también tiene una explicación de cómo es posible que la gente siempre vea cosas que de hecho no existen, ¿no? Y mencionan este proyecto secreto, el AVROCAR, en el relato histórico nos dice que Canadá desarrolló esta nave o este avión, este objeto en los años 50. Estaba diseñado para despegar y aterrizar verticalmente y era muy parecido a un platillo volante. Así pues, si los canadienses desarrollaron realmente un platillo volante en aquella época, bien podría haber provocado falsos informes de avistamientos de ovnis, ¿no? Veamos más de cerca este cazabombardero supersónico en forma de ovni. Following the introduction of modifications which had been indicated by the results of full-scale tunnel testing of the AVROCAR at NASA Ames Research Center, a continuation test program was begun. The objective of this program was to prove the effectiveness of the new control system from hovering through transition in the presence of the ground up to free flight conditions. The program consisted in the main of further wind tunnel tests at Ames Research Center to prove the effects of these modifications, with a short flight test program at Avro to establish that the hovering capability had not deteriorated. A brief terrain test program was later added. The modifications provided for aft deployment of the peripheral jet sheet from the wing tip for transition and forward flight. Claro, es un ovni, ¿no? Estas imágenes muestran claramente que este monstruo metálico nunca pudo levantar su culo más de 1 metro del suelo. Es un ovni. Y esta, porque era extremadamente, demasiado inestable, extremadamente ruidosa y nunca abandonó el lugar secreto de pruebas. Y el programa secreto se interrumpió en 1961. Y sin embargo, el informe histórico del Pentágono afirma que esta máquina es responsable de falsos avistamientos de ovnis. Ridículo, ¿no? Bueno, por otra parte, el informe confirma efectivamente el interés de los servicios secretos por explotar esas tecnologías no humanas recuperadas. En la página 35 dice, aquí Arrow confirmó la existencia de un programa de acceso controlado que amplió innecesariamente en 2021 para incluir una misión de ingeniería inversa UAPI. Este programa se amplió a pesar de que no existían pruebas ni necesidad de la misión que justificaran la ampliación. Se informó de ello a las comisiones pertinentes del Congreso y sigue el informe histórico. Se informó a ello a las comisiones en Congreso y nunca se recuperó ni se realizó ingeniería inversa de ninguna tecnología en el marco de este programa. Y este programa se canceló debido a su inactividad, falta de necesidad de la misión y falta de mérito. Así que realmente existió tal programa de ingeniería inversa. Y no solo esto, el informe histórico da indicios de otro programa que se llama CONABLU. Y este programa tiene una historia. CONABLU surgió
del ya conocido proyecto secreto OSAP, fundado en 2008 por 3 influyentes senadores. Como sabemos ahora, el objetivo original del OSAP era realizar investigaciones científicas sobre tecnología recuperada almacenada en contratistas del Pentágono bajo supervisión gubernamental. Pero no se consiguió nada porque el secretismo era demasiado grande. Así que el OSEP investigó el tema de otra manera. Hizo enormes progresos en muy poco tiempo. Yo entrevisté al antiguo director del proyecto, Colm Kelleher, al respecto, pero en 2010 se canceló el programa. Así que los partidarios originales de OSEP intentaron reiniciar el programa en el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security. Este programa recibió el nombre en clave de Kona Blue y se suponía que Kona Blue iba a trasladar la tecnología y los conocimientos de los proyectos secretos a una estructura gubernamental adecuada en la que el Congreso pudiera supervisarlos debidamente. Es decir, lo mismo que tienen en mente Grush y Schumer, el denunciante Grush y el líder de la mayoría en el Senado. En un principio, la propuesta tuvo tan buena acogida en el Departamento de Seguridad Nacional que se solicitó oficialmente un programa prospectivo de acceso especial, pero finalmente fue rechazado por la dirección del Departamento de Seguridad Nacional por falta de méritos. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Uno se pregunta, pero ¿quién ha decidido de rechazar este programa? ¿Y quién ha decidido de expandir este otro programa por una misión de investigación de ovnis y de ingeniería inversa? ¿Y quién ha decidido de cancelar eso? ¿Quién tiene el poder de hacerlo? ¿Por qué hacerlo si no hay mérito? ¿Por qué? Bueno, entonces, lo que Arrow intenta hacer con este informe histórico es volver a meter al genio en la botella. Un grupo de acérrimos aficionados a los ovnis habría engañado a los miembros del Congreso, dice este informe, y todas las historias sobre las naves recuperadas y proyectos de investigación secretos se basaban en habladurías e ideas falsas y no había nada de cierto en ellas. ¿Qué otra cosa puede decir el Pentágono? Porque el gobierno sabe perfectamente que podría perder mucho poder si esto se hace público. Y lo que es más, el propio gobierno obviamente no sabe exactamente lo que sabe, porque las acusaciones de David Grush se refieren a programas ultra secretos que incluso se ocultan al Congreso de Estados Unidos. Y no olvidemos que el inspector general de los servicios secretos considera que sus declaraciones son creíbles y urgentes, y que actualmente se está llevando a cabo una investigación secreta. El informe histórico solo sirvió para conmover a la opinión pública. Pero entre bastidores, el Pentágono está muy interesado en la tecnología UAP por razones estratégicas y lo sigue estando a día de hoy. Y así lo demuestra un documento interno del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de mayo de 2023, por lo que es muy nuevo y está actualmente en vigor. El investigador Douglas Dean Johnson lo obtuvo mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información. En estas directrices para informar de fenómenos anómalos no identificados, el Estado Mayor Conjunto afirma que los UAP se han convertido en una prioridad creciente porque se observan no solo en Estados Unidos, sino también sobre países enemigos y, por tanto, dice, es
imperativo recopilar todos los datos sobre los WAPI y transferirlos, recuperar todos los objetos y materiales WAPI también y transferirlos, y los informes de encuentros con WAPI deben enviarse en un plazo de 12 horas. La directiva explícitamente no se refiere a objetos convencionales, sino solo a UAP con características anómalas. Y también se habla de sensores especiales para detectar UAP en lugares sensibles. Como pueden ver, el ejército estadounidense está secretamente muy interesado en la tecnología UAP y también quiere recuperarla e investigarla, pero todo debe permanecer en secreto. Y por tanto, los que sepan deben ser silenciados. El 16 de mayo de 2024, Matt Ford, del programa Good Trouble Show, publicó una declaración escrita del antiguo director de AATIP, el antiguo programa de investigación OVNI inoficial del Pentágono, que hizo público todos los vídeos y que está al inicio de todo este proceso que vemos desde diciembre de 2017, ¿no? Luis Elizondo afirma: ayer se me notificó que puede haber una amenaza personal contra mí y contra varios otros denunciantes anteriormente asociados con el proyecto WAPI para el gobierno de Estados Unidos. Por ello, me gustaría dejar claro al pueblo estadounidense: no soy propenso a los accidentes, no soy suicida, no consumo drogas, no participo en ninguna actividad ilícita. Si me ocurre algo a mí o a los miembros de mi familia en el futuro, sabréis lo que ha pasado. ¿Acaso no es más que un intento de hacerse interesante? Después de todo, el libro de David Grush, intitulado Inminente, se publicará en agosto de este año. Se trata entonces de una campaña publicitaria. Pues no lo creo. En primer lugar, conocí a Luis en persona a finales de 2018 y hemos estado en contacto desde entonces, y no creo que sea alguien que haga tales afirmaciones. Y en segundo lugar, otras personas importantes han confirmado estas amenazas. El respetado periodista Marek von Rennenkampf dice que conoce los antecedentes y que la amenaza es real. Y el profesor de Stanford, Gary Nolan, también lo confirma. También dice que él mismo ya ha recibido amenazas. Entonces, ¿cómo está respondiendo el Congreso de Estados Unidos al informe histórico de AARO y las amenazas de posibles denunciantes? En mayo, el Comité de Inteligencia del Senado ha aprobado un nuevo proyecto para revisar el trabajo de AARO. Esto podría incluir también una revisión del llamado informe histórico de AARO. Además, debería permitirse a los denunciantes de los UAP ponerse en contacto directamente con el Congreso, los comités de inteligencia y la Cámara de Representantes también sigue en ello. A finales de mayo, el congresista Robert García presentó un proyecto de ley para reintroducir grandes partes de la ley de divulgación controlada que hemos visto antes de Chuck Schumer. Esto incluye el Comité de Revisión para la Divulgación de Información sobre el UAP y también la expropiación de particulares u organizaciones en posesión de tecnologías recuperadas de origen desconocido y pruebas biológicas de inteligencia no humana. Eso está escrito en este nuevo proyecto de ley. Estos proyectos de ley todavía se están debatiendo y
no veremos en qué forma se aprueban hasta finales de 2024, pero una cosa está clara. Al parecer, el Congreso estadounidense no confía en AARO ni en su informe histórico y sigue creyendo firmemente en que estos programas ultrasecretos sobre ovnis existen realmente. Pero ¿cómo se explica esta contradicción entre las constantes nuevas propuestas legislativas en el Congreso y los constantes desmentidos del Pentágono? Creo que esta contradicción nos señala claramente el verdadero elefante en la habitación. Todo el mundo se fija únicamente en los ovnis, pero ¿qué organización tiene el control sobre ellos? Evidentemente no es el gobierno. El Congreso no lo sabe y está intentando averiguarlo. El elefante en la habitación, para mí, representa el miedo real en el Congreso de Estados Unidos a que pueda existir una estructura de poder secreta dentro de la estructura de poder oficial, que no responda ante nadie, que persiga sus propios objetivos y que incluso pueda disponer de tecnología revolucionaria. Un Estado dentro del Estado, un Estado profundo, un concepto que llamó por primera vez la atención del Congreso de Estados Unidos durante las investigaciones del Comité Church sobre las actividades de inteligencia en la década de los años 70. Es por esto por lo que los miembros del Congreso de ambos partidos están trabajando juntos para averiguar la verdad. Porque si este estado profundo existe realmente, entonces eso significa que los congresistas básicamente no tienen ningún poder real para decidir nada. Si este estado profundo existe, entonces probablemente sea una amenaza mucho mayor para la democracia que los propios ovnis. Si el estado profundo existe realmente, entonces debe erradicarse lo antes posible. La batalla continúa. Gracias por su atención.